tus enemigos. Ya la sentencia, fíjense que la sentencia ya está establecida. El profeta Miqueas está viviendo unos 100 años antes de que venga el cautiverio a Babilonia. El cautiverio de Babilonia sería dentro de 100 años, pero ya él está narrando como si va a ser mañana. Entonces, lo que está diciendo es que allí en Babilonia va a ocurrir la redención y también te redimirá de la mano de tus enemigos. Entonces, ¿qué ocurrirá? Un remanente que entienda el castigo, que entienda el juicio, va a entender la luz del Todopoderoso. ¿Se acuerdan de alguien que estaba en Babilonia que entendió esto? ¿Alguien? ¿Quién? ¿Se acuerdan? ¿Algún personaje famoso que estuvo en Babilonia y entendió este juicio? Daniel, sí. ¿Saben la oración de Daniel en el capítulo 9, no? Hemos pecado, no hemos hecho lo que los profetas decían, hemos transgredido tu Torá, cayó sobre nosotros la maldición de la ley. Eso es ser redimido. Inmediatamente después viene un ángel y le dice, tu oración llegó hasta allá, salió el decreto y viene ya el mandato de restaurar, restablecer la tierra. Ya conocen todo ese pasaje, ¿no? Ese capítulo. Entonces, para corroborar eso, vemos en este capítulo de Miqueas. Para que tengamos en cuenta cómo todo lo que los profetas decían, después se cumplían también en la vida de los demás, del remanente fiel que creía en la Escritura. Bueno, versículo 11 dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean vuestros ojos sus deseos en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos del Eterno, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión. Trilla es pisoteado. Porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás al Eterno su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Después de entender su castigo, después de entender el por qué estamos enjuiciados, por qué estamos en exilio, hay una profecía de esperanza. Tú, hija de Sión, saldrás y arruinarás a todos estos que quieren venir en tu contra. Entonces, por eso podemos entender que viene ya el juicio, viene ya la sentencia, pero también viene un mensaje de esperanza para los que han entendido ese juicio. Y esos son los que van a ser restaurados. Hasta acá podemos captar lo que dice la Escritura. Ahora, entrando en el capítulo 5, dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Bueno, parece que aquí está hablando acerca de lo que va a ocurrir en unos tiempos. Primeramente, ya falta poquito para que Jerusalén Samaria sea sitiada y sea llevada cautivo. Ya falta poco. En el tiempo de Miqueas, podemos decir unos años nomás. Unos años ya, como decir, aquí a 2 años, 3 años, ya viene el cautiverio del norte. Ya estaba cerca. Y ahora el problema era para Judá. Entonces la advertencia era para Judá. Y ellos vendrían y sitiarían, o sea, van a rodear la tierra. Vamos a mirar ese punto. Tito y sus legiones romanas irrumpieron en la ciudad de Jerusalén. Eso también ocurrió, como proféticamente Miqueas está ya anunciando que de la misma manera como ahora Jerusalén va a ser sitiada, años después también va a venir un sitio van a rodear, van a encarcelarle, se puede decir, a los de Jerusalén para destruir por segunda vez. Está ya una profecía con cumplimiento doble saliendo. Bueno, continuemos. Ahora quiero mirar en la Biblia 2 partes donde fueron sentenciadas las ciudades tanto de Samaria como de Jerusalén. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 5. Aquí, ¿qué ocurrió? Aquí viene el juicio contra Samaria, contra los del norte.
Versículo 5 dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alac, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Eterno su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Eterno había lanzado delante de los hijos de Israel, y de los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Eterno su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Eterno había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Eterno. Por esta causa vino el cautiverio para las tribus del norte, Samaria. Repetimos y repetimos como loro, ¿no? O como disco rayado, porque así sale en la Escritura. No nos queda otra, ¿no? Si me dicen, pero eso ya sabíamos, bueno, la Escritura quiere que volvamos a repetir, quiere que volvamos a leer, quiere que volvamos a entender. Porque de otra manera no nos libraremos del juicio que se avecina. Ahora vamos a ver el juicio que vino contra Jerusalén, años después. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Fíjense muy bien qué ocurrió acá. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículo 11. De 21 años era Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá, del linaje de David, que estuvo como rey en Israel, en Judá, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Y atiendan bien qué pasó. Esto es lo que ahora está profetizando Miqueas, que iba a ocurrir dentro de 100 años. Acá ya está ocurriendo. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno su Elohim, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Eterno. Y vimos que Miqueas mencionó una estrofa de su palabra que Jeremías utilizó también. Jeremías utilizó los escritos de Miqueas para anunciarle al rey Sedequías, viene el juicio contra nuestro país. O sea, usó la escritura. Él no usó su mente, su cabeza. Usó la escritura. Y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Elohim, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse al Eterno, el Elohim de Israel. O sea, él le hizo un juramento al rey Nabucodonosor por su Elohim, por su Dios, de que le iba a servir. Pero hasta ahí falló y todo. Hasta eso no cumplió. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Fíjense, los principales sacerdotes y ¿quién más? Marca un poco ahí. Así que el juicio no solamente viene por falta de las autoridades, el pueblo también es cómplice. El pueblo también, sí, nos gusta así como nos guía este pastor, porque nos da mucha libertad, no nos dice nada, qué bien, pero tienen que saber que el juicio también le va a alcanzar. Cuidado. Aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Eterno, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Eterno, el Elohim de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada, de su hogar, de su casa. Mas ellos hacían burla, ¿no? Escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo y no hubo ya, ¿qué cosa dice? Remedio. Más abajo continúa, ¿no? Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo los utensilios de la casa de Elohim, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Eterno y los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Todos sus afanes terminaron.
Toda esa gente fifí, esa gente de la alta, fueron ahí delante de sus edificios sagrados, decapitados, ejecutados. De ahí por privilegio, de ahí por privilegio. Y quemaron la casa de Elohim, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Todo esto ocurrió, acá ya ocurrió. Tragedia, desgracia, muerte. Pero en otra parte de la Escritura dice que esa tierra se le dio por heredad a los pobres, a los necesitados. Cosa que ellos no habían hecho. Ellos habían hecho lo contrario. Le habían robado a los pobres y por eso vino este juicio. Con esto estamos arrancando entonces lo que el primer versículo nos hace entender, que va a venir alguien que va a rodear a Israel y le va a quitar su autoridad, le va a quitar su dominio y le va a bofetear al rey de Israel. ¿Qué ocurrió con Sedequías? Fue llevado a Babilonia, frente de él sus hijos fueron degollados y a él le quitaron los ojos y fue llevado preso. Ahí termina el reinado de ¿quién? De David, Opá Judá, Opá reino, se acabó todo, muerto, no hay esperanza. Eso estaba hablando un profeta, da gusto escucharlo así. Pemanon bata, Opata, no vamos a ver autoridad, no vamos a ver nada, van a ser esclavos. La cara cambia, ¿no? No hay otra iglesia donde sea más esperanzador. Entonces, ahí viene el versículo 2. ¿Sí o no? Recuerden que es juicio y esperanza. Pero tú, Belén, acá dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Acá esa palabra juez de Israel representa al que está dirigiendo, que está guiando. Y hay una palabra profética también que se usó ahí, ¿no? Que a Yeshua le habían bofeteado también, hirieron al juez de Israel. Quiere decir que habla proféticamente de un Mesías sufriente, de un Mesías que iba a ser menospreciado. Literalmente el rey de Judá fue menospreciado, literalmente, el rey Sedequías. Pero proféticamente estaba hablando también de un descendiente de David que iba a ser también menospreciado. Y cuando Yeshua vino, ¿cómo le trataron? Le menospreciaron, le abofetearon, le humillaron, le maltrataron. Eso está escrito también. Vamos a mirar Juan capítulo 18, ¿no? Juan capítulo 18, para... ¿5? Ahí está, 5. Ahí está Miqueas 5. Juan capítulo 18, ahí está. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Yeshua acerca de su discípulo y de su doctrina. Fíjense lo que le pregunta. ¿Por qué estos discípulos? ¿Por qué esta doctrina? Esa doctrina era la doctrina que venía de la Torá, que estaba en la Torá. Esos discípulos representaban, ¿no?, a las 12 tribus de Israel. Yeshua estaba formando un reino o un pueblo de Israel como la Torá manda. Y este sacerdote le pregunta, ¿no? Yeshua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado oculto. O sea, yo nunca vine a hacer un movimiento secreto, un movimiento independiente. Yo vine a establecer algo establecido en la Torá. Vine a cumplir palabra establecida en la Torá. Vine a demostrar que soy alguien que estaba ya profetizado antes. Me manifesté públicamente. Así estaba hablando, ¿no? No es alguien que vine a formar, quiero armar mi propio grupo ahí aparte, vamos a rebelarnos contra esto. No. Públicamente dije lo que tenía que decir. Esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Aquí ellos saben lo que yo he dicho. Pregúntales a ellos, a ver qué te responden. Cuando Yeshua hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba le dio una bofetada. Recuerden ustedes que los
fariseos y saduceos estaban al servicio de Roma. Ellos, sus planes, o sea, sus proyectos, todo era para favorecer a Roma y al imperio. Entonces, cuando ahora están ellos interrogando y acusando a Yeshua, es porque Yeshua, con su doctrina, con su palabra, está oponiéndose a ese sistema. Está demostrando que el sistema que ellos están siguiendo no es el que la Torá dice. Entonces, esta bofetada no viene de un judío, no viene del pueblo de Israel, viene de un pagano, de un gentil, de alguien que defiende al mundo. De ahí viene esta bofetada. ¿Me entienden, no? Sí. Yeshua le respondió, sí, ¿dónde está? Cuando Yeshua hubo dicho esto, uno de sus alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Ahora miren lo que Yeshua le dijo. Yeshua le respondió, si he hablado mal, ¿qué es mal? Si dije algo que no está correcto conforme a lo establecido en la escritura, en la palabra, testifica en qué está mal. ¿Qué cosa dije mal? ¿Qué? Dije lo correcto. Una persona cuando va a manifestar algo tiene que hacerlo público, no tiene que hacerlo en secreto. Yo enseñé a la gente, ellos entendieron, entonces pregúntenle a ellos de qué le hablé, si fue mentira o fue verdad. Si le preguntan a la gente, ¿qué habló ese hombre? Lo que dice la Torá nos va a decir. Nos demostró lo que Moisés, los profetas, lo que el padre Abraham quería, las promesas que están en la Torá. Eso le van a responder. ¿Entiendo, no? Entonces, si he hablado mal, testifican qué parte, en dónde. ¿Hay o no hay algo incorrecto? Entonces, Yeshua está demostrando que él está haciendo lo correcto. Yo le respondo, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Bueno, esto era para entender esa parte. Hay una parte que estuve buscando hasta ahora, no encuentro, por ahí si ustedes encuentran, donde está dicho que va a ser quitado el rey injusto, el rey transgresor, y se va a quitar el linaje de David temporalmente y luego será restablecido. Ahí se cumple cuando Yeshua viene y dice, el tiempo se ha cumplido, ¿no? El tiempo de restaurar las cosas que se quebró por causa del pecado en tiempos de rey Sedequías ha venido para ser restaurado. Pero, ¿qué pasó? El pueblo le rechazó, el pueblo no le hizo caso. Y faltaba también una cosa importante. Para restaurar Israel, ¿qué se necesita? Se necesita las 12 tribus juntas. Entonces, lo que Yeshua vino a hacer como Mesías sufriente, Mesías Ben Yosef, ¿no? Hijo de José, vino a pagar el precio de la culpa de ellos para rescatar a los que se habían perdido. Pero en Miqueas capítulo 2 sale la promesa que está establecido ya para un reino. Y miren lo que dice. Volvamos a Miqueas, capítulo 2. Dice, versículo 2, no. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son como desde el principio de los días de la eternidad. En medio de tragedias, en medio de humillaciones a los jueces, de llevar al rey preso, de romper el linaje de David, Miqueas está profetizando que de una ciudad pequeña, Belén, le dicen también Efrata, tiene una historia porque le llaman Efrata, va a salir uno que va a ser, que dice ahí, saldrá el que será Señor, Adón, en Israel. Señor significa autoridad, o también dueño, o puede ser responsable. Va a salir alguien que va a ser dueño. Ahora mismo, con la profecía de Miqueas, ¿cómo se va a quedar Judá? Sin dueño, sin autoridad, sin líder. Van a tener que depender de otro gobierno, de un sistema. Van a quedar otra vez bajo dominio de los gentiles. Y en medio de esa situación, eso se llama el desierto, el remanente va a empezar a ser restaurado. Entonces, ¿de quién está hablando acá? De Yeshua. Pero tú, Belén, pequeña, que está en la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que le dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel.
Otra vez una profecía que va a ocurrir algo que va a hacer que el Israel que está descarriado sean restaurados. Quiero mirar algunos puntos antes de avanzar. Lo que dice la escritura, ¿no? Isaías 11:1. Isaías 11:1. Isaías era contemporáneo de Miqueas y sus profecías son bien cercanas. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el antepasado de David, ¿no? Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando? De el Mesías, ¿no? Que va a venir para brotar nuevamente y traer esperanza a Israel. Ahí nomás. Después, una vez se acordaron de este texto los sacerdotes cuando Herodes quería saber por qué venían los magos a buscar a un tal rey de los judíos. Y le sacaron ese texto. Mateo 2:6. Esto es lo que ellos le dijeron. Vamos a ir un poco más arriba para ver qué pasaba. Vinieron unos magos del oriente diciendo, venimos a adorar al rey que ha nacido. Según la escritura y según los cálculos que hicimos, el rey tiene que nacer en este tiempo. Venimos a verle. Y el rey Herodes era un usurpador, estaba usurpando el puesto. Se asustó y llamó a sus sacerdotes falsos que estaban a su servicio para que le digan de qué se trata esto. Y ellos le revelaron una escritura, pero ellos no creían en la escritura, pero le revelaron. Sabían lo que dicen los escritos, pero estaban apoyando a un usurpador. Esa era la situación en que estaba Judá en ese tiempo. Dice ¿dónde estamos? Capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado a todos los principales sacerdotes, no le llamó a cualquier sacerdote, los principales y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Marcan por ese 4, quiero acotar algo acá. Fíjense que siempre los principales líderes religiosos están al servicio de los políticos del momento. Eso es algo que se ha repetido siempre, ¿no? Hasta nuestros días. O sea, cuando un religioso, vamos a llamarle así, cuando un predicador o alguien, un hombre de Dios, está muy involucrado con políticos, no creo que eso sea algo correcto en ese punto. Porque al final, porque en el tiempo de David tenía unos religiosos que estaban, pero no a su servicio, estaban para, ¿cómo decirle?, para hacerle la contra. Estaban para decirle sus errores, sus faltas. Pero estos religiosos, entre comillas, estaban para servirle a el rey Herodes. Eso ya ocurrió en tiempo del rey Acab. ¿Se acuerdan el tiempo del rey Acab? Que él tenía 400 profetas, pero estaban a su servicio. Pero había uno que era de verdad consejero y le decía sus verdades. Esa es la labor de los hombres de la palabra. Decirle a las autoridades que se están equivocando en la escritura. Bueno, y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el ungido, el Mesías, el que la escritura le llama el prometido para reinar, para establecer nuevamente el pueblo. Sabían ellos que hay una promesa de eso. Todo judío sabe eso. Todo israelita espera al que va a restaurar su tierra. No espera otra cosa. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. ¿Sí o no? El profeta Miqueas lo escribió así. ¿Cuántos años atrás? 700 años atrás, ¿verdad? Lo escribió. 700 años atrás había profetizado eso. ¡Qué bárbaro! Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así estaba escrito en el libro de Miqueas. ¿Y esto le dio esperanza a Herodes y a los principales sacerdotes? No. Se turbaron por esto. Oh, Dios, no, tenemos que hacer algo, tenemos que interrumpir esta palabra. tenemos que impedir que esto se cumpla. Sí. Eso puede hacer un servidor de la palabra. Algo que está dicho que va a ocurrir, tratar de interrumpirlo, claro que no. Eso es lo que estamos viendo que estos tiempos ocurre, ¿no? Las personas, los religiosos del momento quieren interrumpir lo que la escritura marca y dice. Quieren decir lo contrario. Si así sacan, nosotros vamos a hacer al revés, vamos a hacer lo contrario. Y recuerden que esto es interesante, que los escritos de Miqueas fueron usados también por el profeta Jeremías. También. Muy importante su escrito. Vamos a otro texto.
Juan 7:42. Aquí también hay una discusión, era la fiesta de Sukkot, creo, de los tabernáculos. Jesús había dado un gran discurso y la gente está un poco confundida, porque algunos creen que es un simple hombre con buenas palabras, pero otros están ya pensando, me parece que este es el ungido que habla en la Escritura. Miren cómo debaten. 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Porque arriba decían que este hombre era de Galilea. Entonces, cuando arriba decía que era de Galilea, el Mesías no va a venir de Galilea. La Escritura dice, a ver, ¿en qué Escritura dice que el Mesías vendría de Belén? Ya hemos leído Miqueas capítulo 5. Entonces, era el debate. Entonces, la gente sabía eso. Sabía, y eso se estaba debatiendo. Si alguien se ponía a investigar bien, iba a encontrar que Yeshua cumplía esos requisitos que en aquella época se necesitaba. Pero estas confusiones ya nos están acercando a esto. Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Empezaban ya la gente a discutir. ¿Por qué habría tanta disensión? Porque no investigaban, no averiguaban, no estaban con la persona, no escuchaban sus mensajes. De lejos nomás oían siguiendo sus creencias. Siempre la persona que tiene mucho conflicto para entender algo, o porque siempre de lejos nomás está pendiente. Entonces, a la hora de que venga alguna cosa fuerte, va a estar confundido. Pero si vos estás constantemente alrededor del tabernáculo, alrededor de la Escritura, vas a entender por qué ocurren tales cosas. No te va a agarrar como ladrón en la noche. Bueno, continuemos con Miqueas. Vamos a ver si terminamos. Versículo 3, ¿no? Vamos a ver ese punto 3. Elohim nos va a abandonar hasta que nazca ese rey. Luego de su nacimiento, los que hayan quedado con vida se reunirán con los demás israelitas. Es una profecía entonces. Es una profecía de resurrección. Es una profecía de esperanza para los que están en medio de ese juicio. Lo que viene ahí. Versículo 4. Y él estará y apacentará con poder. Él está hablando de este que va a nacer en Belén, ¿no? ¿De quién? Del ungido del Mesías. Ya este enfoque de Miqueas se va hacia el reino que va a ser restaurado. Hay que entender muy bien, ¿no? El reino restaurado. Cuando vino Yeshua por primera vez, vino como el Mesías sufriente, el Mesías que iba a pagar el precio del pecado de las ovejas descarriadas y rescatarlo. Estaba en la misión de rescate, si se puede decir, ¿no? Misión de rescate. Luego va a venir otra vez por segunda vez en la misión de introducir a la tierra de Israel. Ese paralelismo, se puede decir, podemos ver en lo que hizo Moisés y en lo que hizo Josué, ¿no? Moisés vino a rescatar al pueblo que estaba esclavizado en Egipto a través de la sangre del cordero, a través de milagros, maravillas, y fue restaurándolo durante que estuvo en el desierto a través de la Torá, de los mandamientos. Y Josué los introdujo a la tierra prometida. Esa fue su labor. En el caso de Yeshua, él va a hacer la misma labor, pero en dos tiempos diferentes. Y él estará y apacentará con poder del Eterno, con grandeza del nombre del Eterno su Elohim, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Está hablando del Mesías. Y veamos lo que dice algunos textos sobre este punto. Isaías 40:11. Isaías 40:11. Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. De ahí la figura siempre de Yeshua llevando un corderito. Y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Un pasaje mesiánico sobre la restauración. Miren un poco este capítulo, Ezequiel 34. Tanto Isaías hablaba porque los tiempos estaban difíciles en tiempo de Isaías.
también en tiempos de Ezequiel sí que estaba más difícil todavía. Ezequiel ya hablaba para un pueblo en cautiverio ya. Isaías hablaba para un pueblo que vería tragedias en su vida. Pero el que guarde esta palabra, esa va a ser su esperanza. Dice Ezequiel 34:13. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco, su corral, ¿no? Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados. Sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice el Eterno, el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Versículo 20. Por tanto, así les dice el Señor, he aquí yo juzgaré entre las ovejas engordadas y las ovejas flacas. Fíjense que una vez rescatada, una vez recuperada, una vez restaurada, ¿quién se va a encargar de decirle qué está bien, qué está mal, cómo hay que caminar, cómo no? El mismo, a través de su rúa. Nosotros vemos que Yeshua cumple todito estos requisitos que están marcando aquí. Amén. Dice, vamos a saltar un poquito, el versículo 23. Vamos al 23. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará y le será por pastor. Yo el Eterno le seré por Elohim, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo el Eterno he hablado. Ahí dice, estableceré con ellos pacto de paz. Bueno, estamos viendo estas profecías. Salmos 72:8. Salmos 72:8. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Y continúa más. Son las características que va a tener este guiador que va a salir de Belén. Esta es la esperanza que se le está dando. Amén. Vamos a un texto más, Isaías 52:13. Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y continuamos, pero eso no me quería ver. Ahora, Nuevo Testamento, una promesa que se le dio a María, Lucas 1. Lucas 1. ¿Se acuerdan de esta escena, no? Ya hemos compartido varias veces. El ángel Gabriel le aparece, le dice, tendrás un hijo, llamará su nombre así, y él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y fíjense lo que le dice también acá. Vamos a ver desde el... 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Hasta ese momento el trono de David estaba suspendido por causa del pecado de Israel, de Judá. Desde la época de Nabucodonosor estaba ese trono suspendido. Pero acá la promesa que le está dando el ángel Gabriel a María, misma promesa que le había dado a Daniel 490 años atrás, está diciendo, ese trono va a ser otra vez ocupado por este Yeshua. Y aparte de eso, reinará sobre la casa de Jacob, las 12 tribus de Israel, para siempre, y su reino no tendrá
fin. Este es el cumplimiento de todo lo que Miqueas está anunciando que va a ocurrir, de alguien que va a salir de Belén, que va a nacer en Belén. Y sabemos cómo nació Yeshua en Belén. Bueno, volvamos a Miqueas. Volvamos a Miqueas 5, ¿no? Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Bueno, vamos a entender acá lo que ocurre. Recuerden que estamos en temporada de invasión. Asiria está a punto de invadir. Ya es seguro, la invasión ya puede ser que cuando se estaba narrando esta profecía, los asirios ya estaban rodeando Samaria. Pero los asirios también iban a venir contra Judá. Ahí también, después ellos vienen con el rey, ¿cómo se llama este? Sennacherib, creo, van a venir a invadir el territorio de Judá. Pero el rey de ese momento, el rey Ezequías, ¿no?, confió en la palabra, confió en la Torá. Prefirió creer en la Torá que en sus consejeros. Él tenía consejeros de guerra. Ellos le decían, vamos a la lucha, vamos a aliarnos con Egipto, vamos a aliarnos. Y Isaías le dijo, no, a la ley y al testimonio. Vamos a creer lo que dice la Torá. Algunos le decían, vamos a consultar a brujos, vamos a consultar a adivinos. No, solamente la Torá. Y ese rey confió, entonces vino el triunfo. Esto también ya estaba profetizando Miqueas. Veamos el punto 5. Efesios 2:14, porque Él, hablando de Yeshua, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta palabra paz, shalom, significa que en medio de la angustia, en medio de problemas, en medio de dificultad, cuando uno agarra la Torah, cuando uno agarra la confianza en el Mesías, ¿qué tiene? Tiene paz. Por eso dice acá, volvamos a Miqueas, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Un sistema de perfección de defensa. Algunos comentan que quiere decir seguir los pasos del Padre. Pero no vamos a investigar esto ahora. Vamos al 6. Vamos al 6. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y los librará del asirio cuando vinieren contra nuestra tierra, y hollaré nuestros confines. Nimrod era el que fundó la ciudad de Nínive, ¿no? Para ese entonces la capital de Asiria era Nínive. Vamos al punto 6. Cuando vengan los asirios para invadir nuestro país y quieran ocupar nuestros palacios, ese rey nos librará de ellos. La Biblia menciona que un ángel apareció y acabó con todos los asirios, 185,000. Y también hay comentarios, son comentarios, entre paréntesis, comentarios, que en esa batalla, en esa guerra, era un cadetillo, un soldadito, Nabucodonosor. Él ya estaba vivo y él estaba. Y él fue uno de los que sobrevivió, y él vio ese ángel. Por eso cuando él observa en el horno de fuego a 4 hombres, dice que lo observa a alguien que era semejante al Hijo de los dioses, al Hijo del hombre. Él tenía la característica de un ser celestial. A uno comentan que él vio ese mismo ser otra vez, por eso se asustó y se impactó. Ya cuando era un soldadito, él vio como ese ángel le quitó el aliento a los 185,000 soldados. Y él quedó como testigo ahí. Si Dios no le mató ahí, ¿qué creen? ¿Dios tenía plan para él o no? Si es que hubiera sido, si es cierto esta historia, ¿no? Recuerden que es historia, ¿no? Pero si es cierto, algunos me dijeron, ¿y por qué no le mató también a él ahí? Y claro, porque tenía un plan con él. Inclusive le hizo su siervo. Inclusive él entendió el plan del Padre. Él entendió todos los misterios poderosos que tiene Elohim. Entonces empezó desde ahí, a pesar de que era orgulloso. Bueno, y acá dice que cuando los asirios nos quieran invadir para nuestros palacios, ese rey nos librará de ellos y nos hará vivir en paz. Ordenará que los ataquen 7 jefes y 8 capitanes. Así conquistaremos por la fuerza
el país de Asiria, territorio de Nimrod. Miren lo que dice Lucas 1:71 referente también a Yeshua. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para tener un contexto nomás. Volvamos a Miqueas 7, versículo 7. El remanente, yo marqué ahí. El remanente, el pequeño grupo que cree lo que dice la palabra. Hay un grupo grande que son llamados nomás, o que están en el, ¿cómo se dice? En el montón. Pero dentro de ese montón hay un remanente que está creyendo, está recibiendo esto, está entendiendo, está abriendo su corazón. De Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Eterno, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijo de hombre. Entonces, ese remanente de Israel, ¿dónde va a estar? En medio de todas las naciones. En Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Ecuador. Y van a empezar a aparecer, van a empezar a salir, van a empezar a manifestarse en los posteros tiempos. ¿Quién está diciendo estas cosas? Miqueas, el profeta que habló con el juicio que va a traer el Todopoderoso y la esperanza que va a haber en medio de ese juicio para ese remanente que ha creído, primero que ha creído que ha hecho mal, que se ha equivocado y que tiene esperanza en el restaurador, que quiere ser restaurado. Esa es la esperanza para el que quiere ser restaurado. ¿Por qué los fariseos y los saduceos no podían escuchar a Yeshua? No podían entender el mensaje de Yeshua, porque ellos nunca entendieron que habían fallado. Ellos nunca se sentían como transgresores. Ellos sentían que eran correctos, perfectos. Ellos no necesitaban ser restaurados. Pero quienes sí, publicanos, rameras, hombres de pecado, ellos sí entendieron lo que la Torah quiere que entiendan, que fallaron, que pecaron, y pudieron aceptar la restauración. Pudieron aceptar el que vino para nuevamente volverlo a ser pueblo de Elohim. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias. ¿Qué significa eso? Ese remanente es que es un pequeño, un pucho, pero ellos van a rugir fuerte. No sé si así ruge el león, ¿no? Va a ser un gato resfriado, ¿no? Bueno, van a rugir, van a empezar a hacerle temblar a la gente, ¿no? Pero ¿qué es un remanente? Entonces el león siempre anda ahí tranquilo y todo el mundo como siente cuando él camina por ahí. Todos los animales, los otros corren todos, porque él es supuestamente el que manda. Así la Biblia le menciona. Será como el león entre las bestias de la selva. Creo que es una de las pruebas de que el león es el rey de la selva, ¿no? Porque la misma escritura le pone en esa categoría, ¿no? Aunque algunos dicen, no, eso es falso, eso es mentira, pero la escritura le pone en esa posición. Como el cachorro de león. El cachorro de león también sale ahí entre a los animales y empieza a practicar su cacería. Entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice el Eterno, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Esto también se refiere a su pueblo, ¿no? Ya, volviendo otra vez a Israel, porque ellos habían rebelado contra la palabra. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Antes de continuar y terminar, quiero mostrarle algo que la Torah menciona, algo más lejano que Miqueas, y a ver si se relaciona. Números 24. Números es un libro que está en la Torah. Es el libro número 4 de la Torah. Fíjense lo que dice. Una ocasión donde un rey, el rey de Moab, quería echar maldición, quería acusarle a Israel de pecado. Quería que Balán, un profeta de Dios, ore para que Israel sea acusado de pecado, que le acuse de algo para que eche sobre ellos maldición. Imagínense.
Entonces, Balaam, como le gustaba el dinero, vino para hacer esa propuesta, pero saben ya la historia, ¿no? Elohim le habló, no vaya a echar maldición contra mi pueblo, porque mi pueblo no va a recibir maldición. Sí, la habló. Y miren que fue una de las cosas que dijo Balaam cuando estaba en el monte orando por Israel. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos del Eterno y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, esto está diciendo Balaam, ¿no? Sobre Israel, el que vio la visión del Omnipotente caído pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Y qué dice ahí? Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces yo te contraté para que me vengas a maldecir a este pueblo y ahora me estás diciendo que ese pueblo va a nacer una estrella y que va a venir y me va a herir en mi sien. ¿De dónde está ahí, Balaam? Eso me si lo contratase servir jamás al final o se va, ¿cómo se puede decir? O se va y se con trabajo. Salió a mi contra. Pero Balaam está hablando lo que el Todopoderoso le está poniendo en su corazón. Después herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá, ¿qué dice ahí? El dominador. ¿Quién es el dominador? El Mesías, el que van a nacer en Belén. Y de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que queda de la ciudad. Y viendo a Amalek tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones. Fíjense, una profecía importante. Amalek encabeza a los enemigos de Israel. Encabeza a los que van a rebelarse contra él. Una profecía para tiempos ya hasta estos tiempos, ¿no? Hasta estos tiempos. Amalek, cabeza de naciones, más al fin perecerá para siempre. Y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevare cautivo. Y acá algo muy importante, para aquel entonces, todavía Asiria no era un imperio fuerte, era una nación pequeña, no era tan poderosa todavía, pero la profecía de Balaam ya dice que va a haber un tiempo en que Asiria va a llevar cautivo a Israel, pero va a venir también juicio sobre ello. Y continúa diciendo más cosas, pero hasta ahí quería mostrarle. A ver, vamos a ver, ya vimos todo, ¿no? Ya vimos todo, sí. Volvamos, terminemos. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallará en ti agoreros, brujos, ¿no? Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Eso es lo que estábamos viendo recién. Al final, lo que va a ocurrir va a ser que Israel va a ser restaurado totalmente. Hay un texto, y con esto sí de verdad termino, Ezequiel 37, que dice que esto va a ocurrir. Recuerden, Miqueas 100 años antes del profeta Ezequiel, ya había dicho todo lo que iba a ocurrir. Ezequiel, en el momento en que ocurrió esta profecía, les vuelve a recordar lo que el Todopoderoso ya había dicho. Ezequiel 37, vamos a ver 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más. Fíjense que la restauración incluye ya dejar de contaminarnos, dejar de adorar cosas paganas. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando estamos entrando ya a la Torá, a la restauración? Estamos descontaminándonos, estamos dejando esas cosas
que ensuciaban nuestra vida, ¿no? Está ocurriendo eso ya en estos tiempos. Nosotros entre las naciones ya estamos viendo esa pestaña de restauración. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. ¿Y qué dice ahí? Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Elohim, por fuerza, por poder. En Miqueas decía que con fuerza los va a apacentar. ¿Qué quiere decir? Los va a arrastrar. Va a ser algo que va a ser difícil de evitar. ¿Para quién? Para ese remanente. Yo espero, yo anhelo, yo deseo que entre nosotros estemos formando parte de ese remanente. Amén. Yo no voy a decir, nosotros somos ese remanente, hermanos. Aquí está la iglesia verdadera. Esta es la oveja perdida del Señor volviendo. No, yo deseo eso. Yo anhelo eso. El tiempo demostrará que es así. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Miqueas. Le deseamos bendiciones y hasta pronto.